Ya me dijeron ahí que se oye bien, así es que vamos a empezar. Espero que ahí tengan pues su Biblia, tengan su cuadernito. Les mandé la retroalimentación a las que me mandaron la tarea. Agradezco al Señor porque puso en ustedes el querer y el hacer. Fue realmente de bendición leer esas tareas para mí, saber que lo que el Señor está haciendo en sus vidas, saber cómo ustedes pudieron pues entender absolutamente todo lo que se ha hablado. Bendigo al Señor por eso. Y pues más adelante, como yo sé que son buenas estudiantes, vamos a ir dejando tareas poco a poco, no para que yo diga, ay, qué bárbara, cómo les enseñé y entendieron. No, mis amadas hermanas, créanme que no es por eso. Es para que ustedes mismas puedan recordar lo que estuvieron aprendiendo, y es para que el Espíritu Santo venga aún más y les enseñe otra cosa en medio de lo que escribieron. Si ustedes vieran cuántas anotaciones hago yo de las cosas que estoy estudiando. Tengo como 5 cuadernos diferentes y hago muchas anotaciones. A veces he leído el mismo sermón de la doctora Hicks y aprendo otra cosa nueva, y voy anotando y voy investigando y voy haciendo otras cosas. Así es que es lo mismo para ustedes. Vuelvan a leer las notas. Si vieron algo ahí que nunca lo habían escuchado, un concepto nuevo, vayan a la palabra, investiguen, lean comentarios bíblicos. Esto les va a ayudar a ustedes a tener mucha más palabra dentro de ustedes y por ende pueden ponerla por obra. Amén. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de cuál es la función de la mujer adentro de la iglesia, adentro de su casa, en su trabajo, cómo debería de la mujer cristiana actuar en todos los ámbitos de su vida. Pero sobre todo hemos estado hablando de que se ha creído o se ha enseñado de manera errónea el hecho de que la mujer solamente puede estar dentro de las iglesias sentada y no puede predicar, no puede enseñar, no puede dar una palabra, no puede profetizar. No con eso estoy diciendo que las iglesias que lo hacen de esta manera estén mal. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ha llamado como mujeres a hacer muchas cosas. Pero quiero ahora, con la ayuda del Señor, explicarles cómo es que Dios llama a la mujer. No es que la mujer, les decía antes, va a hacer lo que a ella se le dé la gana hacer, sino que hoy vamos a ver cómo el Señor ha ordenado las cosas para que nosotras podamos desempeñarnos dentro de un ministerio. Amén. Les decía que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos mujeres que hicieron grandes cosas, llevadas por la palabra del Señor. El Espíritu llenó a muchas de ellas e hicieron cosas movidas por el Espíritu Santo, movidas por el Señor. Así es que nosotras necesitamos ser esas mujeres que estén llenas del Señor, que estén llenas del Espíritu Santo, y estas mujeres que hagan lo que tienen que hacer conforme la palabra del Señor dice que lo hagamos. Amén. Así es que les voy a pedir que nos vayamos a Génesis 1. Génesis capítulo 1, y nos vamos a ir al versículo 26. Bienvenida, hermana Carla. Ahora miren, no estamos enseñando de que la mujer puede desempeñar estos roles adentro de la iglesia porque somos feministas o porque estamos queriendo levantarnos en una revolución femenina y entonces todo lo van a hacer las mujeres dentro de la iglesia. No es esa la razón. La razón es que necesitamos saber a dónde estamos ubicadas y a dónde podemos estar, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Para qué? Porque ya les dije que muchas veces se nos enseña que la mujer no debe hablar, que la mujer no debe hacer, que la mujer solo debe sentarse, que la mujer... Y Dios no nos ha mandado a eso. Su palabra es exacta, correcta, verdadera. Y necesitamos estudiar estas cosas para que cuando alguien venga a decirnos
Se los voy a decir como lo leí en un sermón de la doctora Hicks, y ella decía, no sé por qué cuando la gente viene a decirles que por qué una mujer les enseña o por qué le dicen pastora a una mujer, ustedes no saben defender a su pastora. No es que se pongan a pelear o a alegar, pero ustedes van a saber por qué razón en nuestra iglesia pues enseña el pastor y enseño yo. Les dije la semana pasada que nosotros tuvimos la bendición de ser llamados por el Señor a pastorear la iglesia y pues fuimos ungidos los dos para pastorear la iglesia. Él es el pastor y yo soy la pastora de la iglesia, pero yo no puedo tomar decisiones si mi esposo, si el pastor no está de acuerdo con la decisión que yo estoy tomando. ¿Por qué? Ahora lo vamos a aprender y ahora yo les pido que así abran su mente al Señor, que no vayan a dejar que el enemigo quiera robarles esta palabra y que no vayan a decir, eso no puede ser así. Por favor, yo le pido al Señor con todas mis fuerzas que hoy nos abra el entendimiento, que hoy nos abra la mente para entender su palabra. Amén. Y como les dije, Génesis 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo dice que los creó? Varón y hembra. Ayer tuvimos la oportunidad de estar pues un tiempo con los jóvenes y hablábamos de todo esto que se está levantando, de la ideología de género, y les decíamos, Dios no ama el pecado, sin embargo Dios ama al pecador. Nosotros pecamos todos los días. Quizás nuestro pecado no se vea como el de otros sí se ve. Quizás nuestro pecado está oculto o está en oscuridad, solo nosotras sabemos que lo cometemos. Pero a otras personas, por decirlo así, se les ve el pecado. Pero el Señor nos sigue amando. Lo que Él está haciendo es esperar pacientemente a que nosotras nos arrepintamos. Y es lo mismo que está esperando de toda la gente que no está cumpliendo su palabra, que está haciendo que el enemigo, o están haciendo las cosas que el enemigo les está diciendo. Entonces, mis amadas hermanas, entendamos que Dios nos creó hombre y mujer, que debemos amar la creación de Dios, que debemos amarnos como Dios nos hizo. Amén. Se está desconectando. Ahora sí. Génesis 2. Vayámonos a Génesis 2, versículo 21. Voy a tratar de irme despacio para que podamos pues entender todo esto. ¿Y por qué les estoy hablando esto? Sí, yo sé que me van a decir, sí, ya sabemos que Dios primero creó al hombre y después creó a la mujer. Sí lo sabemos, pero necesitamos entender y aceptar por qué Dios lo hizo de esta manera. Les dije, vámonos a Génesis 2, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 23. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios primero hizo al hombre. Después que hizo al hombre, Él lo dividió y entonces fue el hombre y fue la mujer. Dice la palabra de Dios que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo para que él pudiera tomar una de sus costillas y crear a la mujer. Ahora, no es que anatómicamente al hombre le falte una costilla. Tenemos las mismas costillas los hombres y las mujeres. Dios no tomó una costilla, un hueso como tal. Usted se toca aquí y va a sentirse sus costillitas. Dios no tomó un hueso de la costilla del hombre para hacer a la mujer como tal,
Si ustedes ven en el versículo 23, dice que la mujer fue llamada varona porque fue tomada del varón o fue sacada del varón. Esa palabra varón ahí en hebreo es ish, es I-S-H. Y esto significa un ser humano, significa una pareja, significa un marido, significa un hombre. Este hombre, Ish, es el hombre espiritual, no es el hombre de carne y hueso, sino que es su espíritu. Y la palabra varona es del hebreo Isha y significa mujer, significa hembra y significa varona. ¿Qué quiere decir esto? Dios no tomó un pedazo de hueso de Adán para formar a la mujer. La mujer fue formada del hombre espiritual, de Adán espiritual. ¿Qué quiere decir? Que nosotras o la mujer fue tomada del espíritu del hombre. Dios no creó a la mujer de la carne y hueso del hombre. Dios creó a la mujer del hombre espiritual de él, del espíritu de Adán. Entonces, mis amadas hermanas, cuando la mujer fue sacada del hombre, sabemos que Dios la presentó a él. Cuando este hombre espiritual, Ish, pues Dios le arrancó una parte y formó a esta mujer espiritual de igual manera, Dios la llevó delante del hombre y la presentó a él. Y ellos quedaron unidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque eran un solo espíritu. El hombre la conocía porque estaba dentro de su espíritu. La mujer no fue tomada de ninguna manera del hombre carne, del hueso, de la carne, sino que fue tomada del hombre espiritual. Ahora entendemos que el hombre y la mujer se unieron naturalmente hasta después. No se unieron de primero como marido y mujer, sino que ellos se unieron espiritualmente primero. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque Dios les había dado un mandamiento. Dios les dijo que se multiplicaran. Dios en ningún momento hizo otra manera de multiplicación del hombre y de la mujer. Ustedes y yo sabemos cómo se multiplica el hombre y la mujer, pero Adán y la mujer, el varón y la varona, fueron unidos primero espiritualmente, porque la mujer había sido sacada del espíritu del varón. Entonces, ellos hicieron una conexión espiritual antes de hacer una conexión física, porque Dios de igual manera, como les dije, les había mandado a que se multiplicaran. Ahora, en este tiempo, el diablo nos ha hecho creer que nosotras podemos andar o que las mujeres y los hombres pueden andar en este mundo como les decía, para ver si se llevan bien, para ver si no se pelean mucho, para ver si tienen los mismos gustos. Esa es la mentira que el diablo nos ha dado en este tiempo, en que la mujer puede andar probando con cuanto hombre a la mujer se le antoje, porque la mujer es libre, porque la mujer tiene la libertad de hacer lo que quiera, porque la mujer es su cuerpo y puede hacer con el cuerpo de ella lo que quiera. Y eso es una mentira del diablo. Porque nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo y morada del Espíritu Santo. Como mujeres cristianas no podemos estar pensando, si están solteras, no pueden estar pensando en que hoy voy a probar con uno y mañana voy a probar con otro. Porque Dios no nos ha mandado a eso. Dios tiene un nombre para nosotras que espiritualmente va a ser igual que nosotras. Entonces, si nosotras nos damos a este pecado, a esto que el diablo quiere que veamos como normal, el hecho de que yo hoy conozco a una persona y voy a intentar a ver si me llevo bien y a las 2 semanas ya me estoy uniendo físicamente con esta persona y como no somos compatibles, busco otra persona y a las otras 2 semanas me uno con otra persona físicamente.
y vamos haciendo todas estas cosas, lo que vamos a lograr es caer en un pecado tan grande, nos va a hundir de una manera tan grande que vamos a denigrar nuestro cuerpo. Que cuando llegue la persona indicada para nosotras, que el Señor creó para nosotras, no vamos a tener nada que darle prácticamente, porque ya usamos nuestro cuerpo como se nos antojó usarlo. Y mis amadas hermanas, esto es lo que el enemigo quiere, mas no es lo que la palabra del Señor nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque lo vemos en el ejemplo de Adán y la mujer. Ellos se unieron primero espiritualmente. Miren, yo no sé qué es lo que se les viene a su mente, pero cuando nosotras, no sé si están ya todas casadas, sé que algunas de mis hijas están solteras, pero nosotras debíamos haber orado para que nosotras fuéramos unidas espiritualmente a nuestro esposo. ¿En qué sentido? Bueno, en oración, en intercesión, en alabanza, en gritos, en danza, no en gritos de pelea, ¿verdad? En gritos del espíritu. Y mis hijas deben orar, las que están solteras, porque puedan unirse al que va a ser su esposo primero espiritualmente, no físicamente. Porque si ustedes ven el motivo muchas veces de que los matrimonios no funcionen, es porque primero nos fijamos en que tiene la cara que a mí me gusta, tiene el físico que a mí me gusta, y nunca nos pusimos a pensar que si espiritualmente estábamos hechos el uno para el otro. Nos enamoramos de todo menos del hombre espiritual. Mis hijas que están solteras, primero fíjense en lo espiritual. Primero fíjense en cómo ese muchacho ora, intercede, ayuna, danza. Fíjense primero en eso, porque muchas veces los matrimonios están llenos de enojo y están llenos de amargura, no son felices, porque nos fijamos en el físico. Nos fijamos en que nos traía chocolates, mas no nos fijamos si oraba. Nos fijamos que nos llevaba a comer a un restaurante rico, mas nunca nos fijamos si leía la Biblia. Entonces ven desde dónde vienen un montón de cosas, y por qué cuando yo les digo que la mujer debe someterse al hombre es como que le agarrar un martillo y les diera en la cabeza. Y no lo entendemos, porque hicimos las cosas al revés quizás. Si usted entró al matrimonio pecando, si usted entró al matrimonio ya habiéndose unido físicamente con su esposo, mi amada hermana, eso es pecado. Y yo no sé si usted un día se puso a pensar en que había pecado contra el Señor. Y sí, se casó a lo mejor y sí tienen un matrimonio bendecido por el Señor, no se pelean, los dos van caminando juntos en el Señor, pero no podemos llamarle a las cosas de diferente forma. Usted se casó estando en pecado y sí se oye feo. ¿A quién le gusta que le digan que está pecando? Pues a nadie. Pero ahora el Señor nos ha bendecido con esta verdad. Y si usted, mi amada hermana, entró a su matrimonio en pecado, hoy es el día en que usted vaya delante del Señor y le diga: Señor, perdóname. Perdóname porque lo que yo estaba haciendo se llamaba fornicación. Y que aunque yo me casé con esta persona, pero estuve en fornicación con esta persona. Y muchas veces esa puerta está abierta y el enemigo se agarra de ahí porque él tiene como un papel donde nosotros le hemos dado la autorización y la legalidad de esa área. Mis amadas hermanas, si están teniendo problemas en su matrimonio, examinen a dónde está la causa de esos problemas. Y muchas veces la causa se llama fornicación, se llama tener relaciones sexuales antes de haberse casado. Y mis hijas que están solteras, primero busquen un joven que
ore, que interceda, que lea la palabra, que dance. Y ustedes hagan igualmente su trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes también van a llegar a ser esposas. No solamente el hombre llega a ser esposo dentro del matrimonio, sino que ustedes también. Y si hay un hombre que está buscando una mujer que espiritualmente sea compatible con él, también está buscando una mujer que ore, que interceda, que gima en el espíritu, que ayune, que dance delante del Señor. Necesitamos ver por qué es que la mujer ha perdido la bendición de servir al Señor como lo tiene que servir, o la bendición de tener un matrimonio como el Señor quiere que lo tengamos. Si antes de fijarnos en el físico buscáramos al Señor o hubiéramos buscado al Señor en la persona que pusimos nuestros ojos, ¿verdad? Los matrimonios fueran muy diferentes. No tendrían tantos problemas, no pasarían literalmente como perros y gatos, ¿verdad? Persiguiéndose, uno ladrando, el otro maullando y todo lo demás, dañándose. ¿Por qué? Porque fueran matrimonios que al tener un momento de desacuerdo, ambos fueran al Señor. Mis hijas que no están casadas, les pido de favor que ahora se destapen los oídos y escuchen el consejo. Yo bendigo al Señor porque mi matrimonio, yo no les puedo decir que yo he sufrido maltrato, ni psicológico, ni físico. Tampoco les puedo decir que nunca hemos discutido porque les estaría mintiendo. Pero hemos tratado de arreglar todas las cosas que han venido delante del Señor. Pero muchas veces nos hemos casado con personas que a lo mejor ni eran cristianos, que a lo mejor eran cristianos a su conveniencia o agarraban la palabra a su conveniencia. Y como les dije el domingo pasado, si usted está casada con una persona que no conoce al Señor, usted es la que debe dar testimonio para que este hombre llegue al Señor. Si usted está maltratando a su esposo, si usted está diciéndole cosas a su esposo, no crea que va a llegar. Lo primero que le va a decir es: menos mal que sos cristiana. Y nosotros conocimos un matrimonio que él no era cristiano y ella sí. No se imaginan la clase de pleitos que tenían. Y ella se desbordaba en enojo y en ira. Y lo que su esposo siempre le decía a mi esposo era: no entiendo cómo ella dice que es cristiana si habla de esa manera cuando se enoja conmigo. Mis amadas hermanas, la Biblia es verdad y es correcta y es exacta. No hay para dónde hacerse con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si nos hemos casado con un hombre que no conoce al Señor, por nuestro testimonio ese hombre va a llegar. Así que empecemos a pedirle al Señor que nos transforme a nosotras para que ese hombre sea transformado. Y mis hijas que no están casadas, les pido de favor que primero busquen a un joven que ame al Señor, que puedan unirse espiritualmente con ese muchacho y no anden creyéndole la mentira al diablo de que tienen que unirse físicamente con un muchacho para ver si son compatibles o no. Tienen que entender que Dios nos ha mandado a unirnos con un esposo, primero espiritualmente y luego físicamente. Amén. Les voy a pedir que me regalen un ratito. Está haciendo mucho calor y tengo 2 ventiladores, uno a cada lado, y eso me hace que me pique la garganta. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque yo esté a favor del machismo y todas estas cosas. No, mis amadas hermanas. Estoy a favor de la palabra del Señor, estoy a favor de lo que el Señor quiere hacer con nosotras y de cómo el Señor quiere usarnos, pero debemos entender muchas veces a dónde está el problema de por qué el Señor no nos usa como Él quiere usarnos. Dios hizo y puso un orden en todas las cosas, lo vemos desde la creación. Él separó la luz de las tinieblas, Él hizo tantas cosas para poner la tierra en orden, porque la palabra dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Él necesitó ordenar la tierra primero.
Y Dios ha hecho un orden para todas las cosas. A veces no entendemos el orden de Dios porque nuestra mente es finita. Pero sin embargo hay versículos de la Biblia que son tan claros y podemos ver el orden de Dios que necesitamos poner esos principios por práctica. Y como leíamos en Génesis, Dios primero creó al hombre y después creó a la mujer. Él tuvo un orden para crearlos. Amén. Vámonos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 2. Primera de Corintios 11, versículo 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos muy claramente un orden. Vemos muy claramente lo que dice el Señor sobre quién es la cabeza de la mujer. Y por eso les estaba diciendo, quitémonos ahorita el chip de que esto es lo que lleva a las mujeres a ser maltratadas, a ser ofendidas. Esto no es lo que el Señor quiere para nosotras. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Pero el orden que el Señor da es que el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Sí, mis amadas hermanas, nuestra cabeza es el hombre. Ahí hay un orden. Esta es la soberanía de Dios, este es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios dice que el Padre es la cabeza de Cristo, que la cabeza que Cristo viene a ser la cabeza del hombre y la cabeza de la mujer viene a ser el hombre. ¿Por qué? El Padre está encima de todo. Su plan maestro, su voluntad, el propósito que Él tiene está encima de todas las cosas. Por eso el Padre es la cabeza de todo. El Padre es la cabeza de su esposo, de su futuro esposo, y el Padre es mi cabeza y es su cabeza. Amén. Cuando entendemos que no es que nos estemos sometiendo al hombre carnal, entonces nos vamos a quitar de la mente que el Señor lo que quiere es que nuestro esposo nos maltrate y nos diga, no puedes ir, no puedes hacer, no puedes llamar, no puedes comprar, no puedes, porque eso es lo primero que se nos viene a la mente. Mis amadas hermanas, Dios es fiel y Dios es amoroso. No podemos pensar que Él nos dejó bajo un gobernante, por así decirlo, que va a hacer con nosotras lo que se le antoje hacer. Dios dio este orden de soberanía a gente que tiene a su hijo dentro de Él. ¿Por qué? Porque no hemos sido llamadas a ser gobernadas por un hombre y una mente carnal. Hemos sido llamadas a ser gobernadas o que una cabeza esté arriba de nosotros, que sea un hombre espiritual Ish. Así que mis amadas hermanas, se los vuelvo a repetir, nadie puede obligarla a usted a que haga cosas que no están en la palabra de Dios y que la denigren. Nadie puede decirle palabras a usted que la ofendan, porque en ningún lado de la palabra usted va a encontrar una ofensa para que se la digan a usted. Entonces, necesitamos entender que si nuestro esposo es un hombre que tiene a Dios como su cabeza, que tiene a Cristo como su cabeza, entonces todo lo que venga de la boca de nuestro esposo viene de la mente de Cristo. Tiene que venir de la mente de Cristo. Y como se los dije la vez anterior, si su esposo está tomando decisiones por su carne, entonces las consecuencias o a quien le van a pedir cuentas, a quien el Señor Jesucristo le va a pedir cuentas primero es a su esposo, no es a usted, porque usted está debajo de él. Usted nada más recibe lo que su esposo siente en su corazón, que viene de parte de Dios. La doctora Hicks enseña que si una mujer
no tiene esposo, pues su cabeza es su padre. Y si en dado caso pues su padre no está, la cabeza es su pastor. Pero muchas veces lo primero que se nos viene, y no sé si se les vino a ustedes, es, ¿y cómo el pastor va a ser mi cabeza? Pues el pastor es un hombre de Dios. No se los digo porque sea nada más su esposa, es porque también es mi pastor. Y yo nunca he escuchado que él le dé un consejo a alguien porque él lo sintió por una emoción o porque se dejó llevar porque a lo mejor la situación lo enojó. Nunca he visto que él tome una decisión dejándose llevar por el acaloramiento de las situaciones. Al contrario, siempre he visto que antes de darle un consejo a alguien va el Señor a preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, mis amadas hermanas, necesitamos saber que tenemos quien nos gobierne. Nuestra cabeza, si estamos casadas, es nuestro esposo. Si no estamos casadas, es nuestro padre o es nuestro pastor, pero arriba de todo eso está Cristo y está el Padre. Así es que sepamos que tenemos cabeza. Cuando el hombre y la mujer están siendo gobernados por el Padre, ¿qué problemas van a haber? Cuando usted está sometida al gobierno del Señor, ¿qué problemas va a tener que su esposo, igualmente sometido al Señor, venga y le diga, mira, hoy no podemos comprar tal cosa, la vamos a comprar en 2 meses? ¿Qué problema va a tener usted con que le diga, ahorita no vamos a ir a tal lugar, vamos a ir hasta el otro fin de semana? Pero no, un montón de veces nuestro esposo nos dice, mira, yo creo que no deberías de hacer tal cosa. Y lo primero es, pero ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que vos me decís? Si vos no sos mi papá, si vos no sos aquí, vos no sos allá. Y hacemos un berrinche, mis hermanas, cuando es el Señor hablándonos. Le voy a hacer una pregunta y contéstese muy sinceramente. No me lo ponga ahí en el chat. Pero, ¿será que usted no se deja gobernar, por así decirlo, por su esposo? Porque usted cree que su esposo no es lo suficientemente espiritual como para decirle lo que el Señor Jesucristo ha puesto en su corazón. ¿Qué tanto recibe usted de su esposo? ¿Qué tanto recibe usted del pastor? ¿Qué tanto recibe usted de su papá? ¿Qué tan espirituales creen que son? ¿O piensan que simplemente están tomando decisiones para enojarla, para hacerla sentir mal, para llevarle la contraria? Y nosotras nos ponemos del otro lado, ¿verdad? Entonces ahí se arman unos problemas, mis amadas hermanas, porque no entendemos que el Padre nos ha dado un orden. Él ha puesto, si queremos su soberanía en nosotras, Él ha puesto un orden en su soberanía. Y primero es el Padre, luego Cristo, luego el hombre, nuestro esposo, nuestro padre o el pastor y nosotras. Entendámoslo de una vez, mis amadas hermanas. El Padre es la cabeza de nuestras vidas. Debimos o debemos, si no están casadas, unirnos a hombres que sepan ustedes que Cristo es su cabeza. Ahora, pues si ya está casada, ¿verdad? No vaya a ir a decir o vaya a pensar, bueno, pues como yo no tuve en mi mente el hecho de que primero tenía que unirme espiritualmente, hoy voy a ir a buscar con alguien que sea compatible espiritualmente. No, mi amada hermana. Ahorita lo que usted tiene que hacer es orarle al Señor para que su esposo se entregue a Él y Él pueda ser su cabeza. Eso es lo que tiene que hacer como una buena esposa. No ir a buscar a alguien más para ver si entonces ahí sí ya espiritualmente son compatibles. Ponga sus ojos en Cristo y ponga sus ojos en lo que Cristo puede hacer en la vida de su esposo para que Él sea su cabeza. Amén. Y pues si usted dice, es que, miren, el enemigo es bien astuto. Y como les dije, si la primera puerta que le abrieron fue entrar a su matrimonio en pecado, pues ahorita ciérrela. Vaya y si es posible con su esposo, dígale, ahora me enteré que nosotros entramos a nuestro matrimonio en pecado. Le vamos a pedir perdón al Señor. Arrepiéntase y el Señor va a cubrir ese pecado con su sangre, lo va a poner en ese río de remisión que su sangre hizo para nosotros y ese río se lo va a llevar al mar del olvido.
y ahí el Señor no se va a volver a acordar. Ahora, si dentro de todas estas cosas usted no sabe qué puerta abrieron, vayan delante del Señor. Si entraron al matrimonio como debían hacerlo y hay cosas que se están levantando o que el enemigo les está haciendo creer, vayan al Señor, corran al Señor. Y no se me ha olvidado que les estoy predicando acerca de cómo la mujer ha sido llamada pues a trabajar adentro del ministerio. Pero necesitamos primero ordenarnos en casa. ¿Por qué? Porque les dije que el primer ministerio que Dios nos da cuando estamos casadas y cuando no estamos casadas es nuestra casa. No podemos decir que vamos a ir a predicar allá afuera si no predicamos en nuestra casa. No podemos decir que vamos a ir a servir allá afuera si no servimos en nuestra casa. Y primero necesitamos entender este principio de soberanía del Señor. Amén. Si reconocemos al Padre como cabeza, aceptamos su gobierno, también debemos de reconocer que la cabeza que Dios nos ha puesto nos va a gobernar. Y también debemos de respetar a nuestra cabeza. Usted respeta a Dios, usted respeta al Hijo, usted respeta al Espíritu Santo, entonces respete la cabeza que Dios ha puesto. Pero es que yo no sé si Dios lo escogió para mí y yo me casé con fulanito porque ni modo o no había alguien más o qué sé yo que pudo haber pasado en su vida. Sí, pues ahora Él es su cabeza. Y mi amada hermana, usted tiene un Dios que puede transformar cualquier corazón. Su deber es seguir orando por eso. No decir, entonces me voy a divorciar porque yo no lo elegí pensando en lo que el Señor quería para mí. Eso no viene del Señor, mi amada hermana. Y mis hijas solteras, por favor, busquen antes al Señor. Busquen al Señor y órenle al Señor. Yo sé que a lo mejor pueden estar enamoradas, a lo mejor ya vieron a alguien, pero eso es físico. Mis hijas ahorita pueden tener 20 años, 25, 28, 30 si no se han casado, los años que quieran tener. Esto se marchita, se envejece, se arruga, pero lo espiritual sigue estando ahí. Mis hijas, por favor, hagan su trabajo en el Señor. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan buscar primero al Señor y luego el Señor va a añadir a su esposo a sus vidas. Permítanle al Señor elegir esposo para ustedes. Permítanselo. ¿Por qué? Porque saben que van a la segura. Saben que van a la segura. Saben que van con la bendición de Dios porque Dios los va a unir primero espiritualmente y luego los va a unir físicamente después de que se casen. Dejen mis hijas de andar probando. Dejen mis hijas de andarse malgastando. Dejen mis hijas de andarle haciendo caso al enemigo. Hoy con uno, mañana con otro y pasado con otro. Eso no es de Dios. Y para decírselos más claro, eso se llama fornicación y es pecado. Amén. Así es que, por favor, dicen aquí. Amén, hermana por hermana Jessica. Hermana Jessica no está casada todavía. Todavía se puede casar, hermana Jessica. Si el Señor ha preparado un esposo para usted, Él se lo va a dar. Y si no, pues usted sabe que allá vamos a estar todos juntos, felices y contentos, siendo la esposa del Cordero. Así es que, mis hijas, por favor, no anden buscando primero la añadidura, busquen primero al Señor. Búsquenlo primero a Él, que Él sea su cabeza, para que cuando el Señor ponga una cabeza más sobre ustedes, este hombre sea un hombre que conozca al Señor y que su cabeza sea Cristo. Aunque tengamos privilegios en las iglesias, aunque seamos ministras, aunque seamos profetas, aunque seamos pastoras, entendamos de una buena vez que fuimos sacadas del hombre y que Él es nuestra cabeza, nuestro esposo, que Él es nuestra cabeza y que la cabeza de nuestro esposo es Cristo y la cabeza de Cristo es el Padre. Y si usted está soltera, entienda de una vez que usted también tiene una cabeza. Su cabeza o es su papá o es su pastor. La cabeza de su papá y de su pastor es Cristo y la cabeza de Cristo es el Padre. Así que, mis amadas hermanas, nosotras no somos mujeres descabezadas.
Nosotros somos mujeres que tienen una soberanía sobre ellas. Amén. Ahora, la otra mentira del diablo es que hoy la mujer no debe respetar a su esposo, que la mujer no debe preguntarle nada. Las mujeres se visten como les da la gana vestirse sin preguntarle a su esposo si se ve bien, si es una ropa que pueden usar en la calle. Hoy las mujeres no le preguntan nada, ni siquiera les preguntan cómo les gusta que le hagan el café a los pobres esposos. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde se le está enseñando a la mujer que ella puede hacer lo que se le dé la gana hacer. Y más aún, si es una mujer que trabaja y que gana su propio dinero y en teoría no depende de su esposo. Pero esa es una mentira del diablo, ya lo leímos en 1 Corintios. Necesitamos entender la soberanía de Dios. ¿Usted quiere la soberanía de Dios? ¿Usted quiere el gobierno de Dios sobre su vida? Entonces entendamos que somos mujeres que tienen cabeza. No somos mujeres que andan haciendo de su vida lo que quieren. Amén. Miren el por qué. Miren por qué necesitamos entender que tenemos una cabeza. Siempre el Padre le va a dar algo a Cristo. Y siempre Cristo le va a dar algo nuevo al hombre, que yo como mujer necesito saber. Se los vuelvo a repetir. El Padre siempre le va a dar algo nuevo a Cristo. Y Cristo siempre le va a dar algo nuevo al hombre, que yo como mujer necesito saber. Estas son las palabras de una mujer que dirigió una iglesia entera, con un montón de misiones, a la que le fue revelado el mensaje del camino crucificado, la doctora Hicks. Una mujer que tenía una revelación como muy poco sobre la palabra. Y ella dice, el Padre siempre le va a dar algo nuevo a Cristo. Y Cristo siempre le va a dar algo nuevo al hombre. Y yo como mujer necesito saber eso. Una mujer que tenía la revelación de la palabra como ella la tenía, aceptando la soberanía de Dios. Ella tenía a su esposo. Y cuando su esposo falleció, su cabeza vino a ser directamente Cristo, porque ella era la pastora de la iglesia. Entonces, mis amadas hermanas, entendamos de una vez la soberanía de Dios sobre nosotras. Aceptémosla y agradezcamos que Dios ha puesto una cabeza sobre nosotros. Amén. Si nosotras necesitamos saber que podemos recibir de nuestro esposo. Muchas veces cometemos el error como esposas de no recibir de nuestros esposos, porque pensamos que le sabemos todo. Pensamos que le sabemos a dónde les aprieta el zapato y no recibimos de ellos. No recibimos del pastor porque a lo mejor ni lo creemos nuestro pastor. No recibimos de nuestros papás porque nos fijamos en sus errores. Pero Dios es la sabiduría, Cristo es la sabiduría. Entonces necesitamos entender que si Él puso este orden de soberanía sobre nosotras, es porque Él tiene un motivo y una razón. Amén. No menospreciemos a nuestro esposo, no menospreciemos a nuestro padre y no menospreciemos a nuestro pastor, porque ellos tienen la cabeza de Cristo sobre ellos. Amén. Podemos recibir de todos ellos y miren esto. Si nosotras recibimos del Padre, porque Él es nuestra cabeza también, y recibimos de nuestro esposo, de nuestro papá o de nuestro pastor, estamos recibiendo una doble porción, mis amadas hermanas. No sé si les ha pasado, pero yo les cuento mi testimonio. Muchas veces estoy orando y siento que el Señor me está diciendo algo y salgo del cuarto de oración y le digo a mi esposo, fíjate que sentí esto y esto, y que Él me diga, yo lo sentí también del Señor, o el Señor también me habló a mí de eso. Eso es recibir una confirmación, recibir una doble porción de lo que sentí en el Señor y saber que si voy a hacer esto es porque el Señor me confirmó por medio de mi esposo que es necesario que lo haga. Se los digo así, hasta para predicar o para enseñarles a ustedes, mis amadas hermanas,
Cuando termino un tema le pregunto a mi esposo, le digo ayúdame a orar porque necesito saber por dónde tengo que irme, necesito saber si esto está bien, si lo que estoy sintiendo enseñar es del Señor o si estoy tomando una decisión solo por la situación o por lo que está pasando. Y cuando él va al cuarto de oración y oramos juntos y el Señor me da por medio de él esa confirmación, esa doble porción, amadas hermanas, es que ahí no hay pierde, en buen salvadoreño. ¿Cómo va a estar usted como chicote dándose contra la pared, vea? Dándose contra la pared, si ya el Señor le dijo por dónde irse. Entonces, escuchemos a la cabeza que Dios ha puesto sobre nosotras. Y si esa cabeza está tomando decisiones con su mente carnal o con su hombre viejo, oremos al Señor para que sea transformado. Amén. Pero primero oremos para que el Señor nos transforme a nosotras. ¿Recuerdan cuando enseñamos todo esto del cabello y la importancia de que la mujer cristiana tenga su cabello largo? Porque es una señal de sujeción al gobierno de Dios y por lo tanto es una señal también de sujeción a su esposo. Y veíamos esta soberanía de Dios cuando somos gobernadas por el Padre, por Cristo, por la cabeza que Él ha puesto en nosotras, ya sea nuestro esposo, nuestro papá o nuestro pastor. Y nosotras tenemos esta sujeción a la soberanía de Dios y tenemos como demostración este cabello largo, mis amadas hermanas. Aprendimos que el enemigo corre, el enemigo huye, que cuando nosotras nos ponemos a interceder, los ángeles bajan. El Espíritu Santo tiene un lugar donde morar en nuestra cabeza porque estamos sometidas a su gobierno, estamos sometidas a la soberanía de Cristo. Amén. Ahora, cuando la mujer cristiana muchas veces se corta su cabello, es porque está diciendo básicamente que ella no recibe de ningún hombre, que ella es igual y que puede hacer las mismas cosas que un hombre y que quiere tomar el lugar de un hombre. Y esto es rebeldía, mis amadas hermanas. Esto es querer hacer la voluntad de uno. Y si no han tenido la oportunidad de escuchar los estudios sobre el cabello, yo les invito a que lo hagan. Hay mucho que seguir aprendiendo y en medio de todo esto vamos a ir viendo que ese principio del cabello largo de la mujer no es poca cosa. ¿Se acuerdan que el Señor nos da poder en la oración, poder para profetizar, nos da autoridad sobre los ángeles? El Señor hace tantas cosas en medio de la alabanza cuando Él ve esta soberanía de Él en la cabeza de la mujer. ¿Por qué les hablo de esto? Porque sabemos o debemos saber que si Dios quiere usarnos, Dios quiere que seamos de bendición. Él no quiere que seamos rebeldes, que seamos soberbias, que menospreciemos el orden que Él ha establecido. Y miren, hay muchas mujeres en la Biblia que eran mujeres prudentes, mujeres sabias, que se regían por este principio de la soberanía del Señor. Podemos ver mujeres como Débora, podemos ver mujeres como Rahab, podemos ver mujeres como María, podemos ver mujeres, hay una infinidad de mujeres. Vimos el ejemplo de Ana, que era una profetisa, que tenía 84 años de estar en el templo sirviendo al Señor. Son mujeres sabias, son mujeres prudentes, pero también, mis amadas hermanas, la palabra nos enseña que si no somos mujeres que estamos sometidas a la soberanía de Dios, entonces somos mujeres que quieren gobernar sobre sus esposos. Son mujeres soberbias, mujeres altaneras. Y les doy dos ejemplos, Jezabel y Herodías. Ellas hicieron que sus esposos hicieran lo que ellas quisieron. Hicieron puras cosas malas, mis amadas hermanas. Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, pero yo necesito que tú me enseñes a agradecer tu soberanía en mi vida, agradecer lo que tú has puesto sobre mi cabeza. Y comience a darle gracias al Señor por su esposo, por su futuro esposo, por Cristo en usted y porque Él envió a su Hijo a morir por nosotras. Amén.
les voy a pedir que nos vayamos a Génesis 3:16. Génesis 3:16. Ahora vamos a ver de dónde es que viene este problemita de que no queremos someternos, de que no queremos sujetarnos, de que no queremos estar debajo del gobierno del Señor. O a veces sí queremos estar debajo del gobierno del Señor, pero quitando al hombre, ¿verdad? Queremos que Cristo sea nuestra cabeza y que el Padre sea nuestra cabeza, pero quitemos al hombre de ahí porque no nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer. Pero entendamos que la cabeza de ese hombre que Dios ha puesto para nosotras o que va a poner para nosotras, su cabeza es Cristo. Amén. Génesis 3:16. Esto fue cuando ya pues el hombre y la mujer habían pecado, el varón y la varona habían pecado. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si ustedes se han dado cuenta, en ningún momento les dije que Adán y Eva, porque Eva le llamó el hombre después de que pecaron. Antes de que pecaran, ella era llamada varona. Entonces, si se dan cuenta aquí en este versículo dice que el hombre o su marido se va a enseñorear sobre ella, sobre la mujer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén, Él los creó iguales. ¿Se acuerdan? Eran el mismo espíritu, eran iguales para Dios. Pero cuando ellos pecaron, entonces Dios les dio otro mandato. Dios le dijo a la mujer que iba a tener a sus hijos con dolor, que iba a dar a luz con dolor, que el deseo de ella iba a ser para su marido y que su marido la iba a enseñorear. Cuando ellos pecaron, su cuerpo espiritual se quitó de ellos, por así decirlo, se fue muy profundo de ellos. ¿Por qué? Porque entonces salió este cuerpo carnal, este cuerpo de pecado. Cuando Dios le estaba dando este mandamiento a la mujer, ellos ya no eran un ser espiritual, por así decirlo. Ellos ya eran un hombre y una mujer de carne, con una mente carnal y con un hombre viejo, con una naturaleza, como el pastor Carlos nos está enseñando, con una naturaleza leviatánica adentro. Cuando la serpiente pues tocó a la mujer en su voluntad y la mujer hizo todo lo que hizo, ella ya tenía esta naturaleza dentro de ella. Por lo tanto, su espíritu se fue muy, muy al fondo y prácticamente ya ni siquiera lo escuchaban. Ahora miren, ¿por qué Dios le dijo a la mujer que el hombre se iba a enseñorear de ella? Esta palabra enseñorear es dominar o gobernar, porque ella quiso gobernar a su esposo. Dios le dio un mandamiento a Adán y era que él debía enseñarle a la mujer lo que debía hacer. Ellos tenían que labrar el huerto, ellos tenían que comer de los árboles, no comer de los árboles, y se me ha ido una, guardar el huerto. Gracias. Guardar el huerto. Ellos tenían que hacer estas 4 cosas y Adán tenía que enseñarle a la mujer a hacer estas 4 cosas. Pero si nos damos cuenta, Adán dejó de oír la voz de Dios, su cabeza, por escuchar a la mujer. No es que esto de la soberanía de Dios sea ahorita, no, porque lo vemos desde la creación. Dios primero creó al hombre y luego creó a la mujer, y Dios estaba por encima de todo. Y en medio de Dios y el hombre pues estaba Cristo, el Verbo que hizo todas las cosas. Entonces, la mujer quiso enseñorearse de su esposo desde un principio. La mujer quiso dominarlo, la mujer quiso gobernarlo. Y Adán se dejó llevar por la voz de la mujer y pecó, comió del árbol del fruto del bien y el mal, comió del conocimiento del bien y el mal. Entonces, la mujer pasó a enseñorearse del hombre cuando Dios no lo había creado de esta manera. Miren lo que hizo la serpiente.
le dio vuelta a lo que Dios había creado. Mis amadas hermanas, la mujer hizo que el hombre hiciera su voluntad, y la voluntad de la mujer lo llevó a pecar, lo llevó a de Dios. Y miren, cuando Dios le dijo a Eva y a Adán que pues ahora Adán iba a gobernarla a ella, esto ya no era un hombre espiritual el que la iba a gobernar. Entonces, mis amadas hermanas, tenemos una gran lucha contra el viejo hombre, ¿verdad? Nuestra vieja mujer. Tenemos una gran lucha porque esta vieja mujer quiere gobernar sobre todo. Quiere gobernar sobre su esposo, quiere gobernar a sus hijos, quiere gobernar en el trabajo, quiere gobernar en la iglesia, quiere gobernar sobre un montón de cosas. Esa vieja naturaleza quiere gobernar, quiere enseñorear, pero lo hace en corrupción y lo hace en pecado. Mis amadas hermanas, nosotras queremos ser el gobierno del hombre cuando Dios no lo mandó de esa manera. Ahora, ellos tenían la posibilidad, y Adán tenía la posibilidad de gobernar sobre Eva de una manera carnal, pero también tenía la posibilidad, como nosotros lo tenemos hoy, de que Cristo sea nuestra cabeza y gobernar, o que seamos gobernadas por Cristo, que seamos gobernadas por este hombre espiritual. Amén. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ven desde dónde viene esta raíz de que la mujer siempre quiere hacer su voluntad? De que la mujer siempre va y manipula y hace cualquier cosa para que el hombre haga lo que ella quiere hacer. Mis amadas hermanas, no hemos sido llamadas a eso. Como seres mortales, con una mente carnal, vamos a querer gobernar a los demás con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Tengamos mucho cuidado, mis amadas hermanas, porque nosotras no hemos sido llamadas a gobernar a nuestros esposos. Nosotras hemos sido llamadas a ser un cerco de protección para ellos, a llenar nuestra casa de paz y de amor, y a orar por ellos. Este cerco de protección lo logramos orando por ellos, para que ellos puedan escuchar la voz de Cristo, para que ellos puedan gobernarnos a nosotras y gobernar su casa como Cristo quiere que la gobiernen, no como ellos quieren, mis amadas hermanas. Y por eso es que tenemos el problema de aceptar la soberanía de Dios, porque no entendemos que necesitamos orar para que nuestro esposo, para que nuestro papá, para que nuestro pastor escuche la voz de Dios, escuche la voz del Señor Jesucristo, para que seamos guiadas y llevadas por esta tierra de la mejor manera. Amén. Reconozcamos que esa naturaleza de Eva, esa naturaleza que ella tuvo de gobernar sobre el hombre hasta hacerlo pecar, está en nosotras. Eso que queremos rebelarnos. Ahora que estamos estudiando las cabezas del dragón, es impresionante, pero hay una cabeza de rebeldía, y esa es la primera que vemos, una de las primeras que vemos en Eva, de querer hacer lo que ella quería, de encantar al hombre para decirle no vas a morir, come también. Lo que la serpiente puso en ella son estas 7 cabezas. Y por ende, nosotras, si no nos arrepentimos de esas 7 cabezas, vamos a seguir queriendo gobernar a nuestro esposo y gobernar sobre todas las cosas. Y miren, ¿saben qué es lo peor de todo? Que como nosotras somos más emocionales y más sentimentales, vamos a gobernar con esas emociones y esos sentimientos. Y muchas veces vamos a destruir, muchas veces vamos a dañar. ¿Por qué a veces los matrimonios no caminan? Porque la esposa le dice cosas horribles a su esposo. ¿Y saben por qué mucha gente no cree en las pastoras, en las iglesias o en las ministras? Porque siempre piensan que la mujer es la que manipula al esposo, en este caso al pastor, para que él haga y diga lo que tiene que hacer, lo que yo quisiera en este caso que él haga, o que haga con la gente de la congregación. Y mis amadas hermanas, eso es pecar en contra de la soberanía de Dios. Yo no puedo venir a decirle al pastor,
hacé, quitá, poné, a menos que el Señor nos lo diga a los dos y tomemos una decisión los dos. Pero yo no puedo hacer mi voluntad sobre Él porque estaría pecando contra la soberanía de Dios. Y es lo mismo para usted. Si usted, el Señor la ha llamado a evangelizar, a ser maestra, a ser ministra, a ser pastora, primero póngase a pensar si está honrando su cabeza, si no está queriendo usted gobernar su cabeza. Porque sí, Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos como esta mujer Ana, que seamos profetas, que veamos la promesa, que proclamemos la promesa, que proclamemos la verdad. Pero muchas veces nos dejamos llevar por esta vieja naturaleza, por esta mente carnal y actuamos bajo nuestras emociones y nuestros sentimientos, mis amadas hermanas. Necesitamos entregarle esa naturaleza al Señor. Esa naturaleza de querer enseñorearnos sobre todo, de ser rebeldes, de hacer lo que nosotras queramos, de querer andar mandando a todo el mundo y tener el control sobre todas las cosas. Entreguémosle esas cosas al Señor. Yo sé que usted anhela ser usada por el Señor. Yo sé que usted anhela que Dios le diga, esto vas a hacer para mi reino. Aquí te voy a ocupar. Eso es lo que todas anhelamos. Y mis amadas hermanas, tenemos demasiados ejemplos en la Biblia, pero necesitamos entender que Dios nos ha dejado un principio, una verdad en su soberanía, y que si queremos ser estas mujeres que sean guerreras, que sean profetas, que sean ministras, que sean evangelistas, que sean maestras, necesitamos primero darle gracias a Dios por su soberanía, someternos a su soberanía, dejar de lado esa naturaleza leviatánica, esa naturaleza que la serpiente puso en Eva de rebelarse y de gobernar a su marido. Necesitamos dejarla a un lado para que Dios pueda hacer con nosotras lo que Él quiere hacer. Amén. Ahora, con toda esta información, hoy sí vamos a poder entrar en materia y vamos a poder hablar sobre estas mujeres, cómo Dios llamó a estas mujeres, lo que las mujeres hicieron para el Señor, para contribuir a que el reino del Señor fuera establecido aquí en la tierra y lo que nosotras podemos seguir haciendo para establecer el reino del Señor. Amén. Solo les voy a pedir que nos vayamos a Lucas 8, ya vamos a terminar. Lucas 8, versículo 1. Lucas 8, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar mujeres que estuvieran tan cerca de un maestro. Pero cuando Jesús vino a este mundo, podemos ver aquí en estos versículos que las mujeres estaban cerca de él. Y podemos encontrar pasajes en la Biblia donde hay mujeres sentadas a los pies del Señor aprendiendo de él. Entonces, mis amadas hermanas, necesitamos ser mujeres que reconozcan la soberanía de Dios en su vida. Si queremos servir al Señor como estas mujeres lo hacían, como María Magdalena, como Juana, como Susana, necesitamos entender que su soberanía es la que nos va a guiar a servirle. Estas mujeres estaban cerca de Jesús, estas mujeres estaban aprendiendo. Se dan cuenta que dice la palabra que estaban los 12 discípulos, pero estaban estas mujeres, que muy probablemente también eran discípulas de los discípulos de Jesús. Entonces, mis amadas hermanas, si nosotras entendemos que no somos cristianas sin cabeza, el Señor nos va a usar de una manera sobrenatural, a servir, a ministrar. El Señor nos va a llamar a servirlo a Él.
pero necesitamos primero entender que Él debe sanar en nosotras esa rebelión, necesita sanar en nosotras la manipulación, necesita sanar en nosotras el querer gobernar sobre nuestro esposo, sobre nuestro pastor, sobre nuestro papá. Necesitamos entender que nuestra cabeza es el Padre, pero que Él ha dejado un orden, que todo lo que el Padre le dice a su Hijo Jesucristo, Él se lo dice a nuestro esposo o nuestro papá, o se lo dice a nuestro pastor para que nosotros lo recibamos. Y qué lindo se siente que el Señor nos ponga en nosotras una palabra en nuestro corazón o en nuestra mente y que sea confirmado por la persona que está arriba de nosotras. Mis amadas hermanas, ese es un bien que el Señor nos ha dado. Esa es una bendición que el Señor nos ha dado. No menospreciemos la soberanía del Señor. Y vamos a seguir viendo, el otro domingo no vamos a tener servicio, ya les voy a explicar por qué, pero nos vamos a quedar en este versículo de Lucas, porque cuando tengamos otra vez servicio de damas, si el Señor nos permite, les voy a enseñar cómo las mujeres fueron llamadas a este mandato de la gran comisión, cómo las mujeres también fueron enviadas a predicar, cómo las mujeres fueron enviadas también a sanar, a sacar demonios. Las mujeres también fueron llamadas a eso, mis amadas hermanas, pero necesitamos primero que el Señor nos sane. Si nosotras queremos ser instrumentos de Dios, vasos para el Señor, necesitamos que el Señor nos sane a nosotras primero, de todo lo que el diablo nos ha querido hacer creer o de todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo para que podamos ser usadas por el Señor. Les dije, quiero ver, aquí me están preguntando algo. El versículo de Génesis 2:21, cuando dice cerró la carne en su lugar, quiere decir que lo abre no literalmente, sino espiritualmente. Sí. La mujer, lo que Dios estaba dando a entender era que Él sacó una parte o Él quitó una parte de Adán para crear a la mujer. Es como que a Adán le hiciera falta una parte en su espíritu para crear a la mujer. No es que literalmente Él abrió su costado y sacó una costilla, un hueso de sus costillas para poder crear a la mujer. ¿Se acuerdan también que cuando Jesús fue crucificado, Él tuvo una herida en su costado? Esa herida sí fue una herida natural, pero y salió agua y sangre de su costado. Pero también en lo espiritual, no solamente en lo natural salió esta agua y esta sangre, pero en lo espiritual de su costado salió la iglesia. De ahí salimos nosotros. Él nos ha provisto su sangre para que nosotros seamos cubiertas de todas partes, de nuestra cabeza, de nuestras manos, de nuestros pies, pero la iglesia salió de su costado, así como la mujer salió del costado de Adán. Así que mis amadas hermanas, espero haberle contestado, hermana Carla, y pues si estoy mal, recuerden que pues el pastor igual oye las prédicas, si yo me equivoco en algo, él me corrige y yo pues puedo corregírselas, pero espero no estarme equivocando, ya le vamos a preguntar al pastor. Y necesitamos saber que somos creadas para tener una cabeza. Somos bendecidas por tener una cabeza. No lo veamos, ahorita sí vino el pastor, ¿está bien? ¿Qué? Fuimos sacadas la iglesia fue sacada del costado. Sí, pues sí, está bien. Entonces, mis amadas hermanas, si estamos anhelando ser usadas por el Señor, primero vayamos delante del Señor a pedirle perdón si hemos estado queriendo gobernar a nuestra cabeza y no nos hemos dejado gobernar, si hemos tenido rebeldía, si hemos tenido soberbia, si hemos tenido enojo por la cabeza que Dios ha puesto sobre nosotras. Pidámosle perdón y tengamos gratitud. Sobre todo agradezcamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y pidámosle al Señor, si no tenemos esposos conversos, pidámosle al Señor para que Él los pueda transformar y así pues caminar como el Señor quiere que caminemos. Mis amadas hermanas, las mujeres han hecho grandes cosas por el Señor.
aún en estos tiempos se pueden ver mujeres que se han levantado para proclamar el nombre del Señor, y pues tenemos a nuestro alcance todo lo que la doctora Hicks predicó, todo lo que la revelación que Dios le dio a ella, lo podemos ver en ella. Pero como les decía y les leí sus palabras, el Padre siempre va a tener algo que decir, algo nuevo que decirle a Cristo. Y Cristo siempre va a tener algo nuevo que decirle al hombre, y yo como mujer necesito saber eso. Que no se les olviden esas palabras de nuestra pastora. Que no se les olviden, y cada vez que ustedes quieran salir con su vieja mujer a decir, pues no, aquí hago lo que yo quiero, recordemos que el Señor ha puesto una soberanía sobre nosotras, y si nos ayuda, recordemos las palabras de nuestra pastora. Amén.